España es uno de los países con más bares por habitante del mundo. En cualquier ciudad, en cualquier pueblo, el bar está en el centro de todo. Es donde la gente se reúne, donde se comentan los partidos de fútbol, donde se celebran cumpleaños o simplemente donde alguien se toma un café antes de empezar el día. Pero pocas veces se habla de lo que hay detrás de la barra. Miles de camareros y camareras sacan adelante el ritmo de la hostelería todos los días, con jornadas largas y condiciones que cambian muchísimo dependiendo del lugar en el que trabajas. Y qué mejor empezar este vídeo que con un café. Gracias. Hoy el día no está acompañando con el vídeo, pero bueno. En este vídeo no te vengo a hablar de platos bien servidos ni cafés con espuma perfecta, sino que hoy vamos a hablar de lo que gana realmente un camarero aquí en España, ya que como pocos sabréis, yo solo he llegado a conocer el mundo de la hostelería en mi experiencia laboral. Desde cadenas grandes como Burger King, Telepizza, Starbucks, hasta bares pequeños de negocios familiares, he tenido el gusto, si es que se le puede llamar así, de poder trabajar en todos ellos. Y la verdad es que después de deciros todo esto, siempre llega la misma pregunta: ¿cuánto gana un camarero en España? Porque al final todo eso se resume en el esfuerzo que emplean millones de camareros aquí. Horas y horas de pie, turnos partidos, jornadas largas y una rutina que mucha gente vive todos los días. Y para la gente que no sea de aquí y realmente tenga la curiosidad de saber cuánto se gana en España, os enseñaré las últimas nóminas que he estado trabajando como camarero estos últimos meses. Así que ya sabes, quédate. Pero antes de hablar de cifras, creo que también es importante entender por qué hay tanta gente trabajando en España de hostelería. Porque si lo piensas un momento, hay bares por todas partes. O sea, si bajas un momento de tu casa, literalmente puedes llegar a tener en la misma calle un bar. Y es que la cultura de bares en España viene de muchísimo tiempo atrás. Y es que a finales del siglo XIX y a principios del siglo XX empezaron a aparecer las primeras cafeterías y tabernas en las ciudades de España. Y al fin y al cabo eran lugares donde la gente se reunía a hablar, leer el periódico o discutir de política. Pero toda España cambió a partir de los años 60 y 70. En ese momento España empezó a abrirse más al exterior y el gobierno de esos tiempos vio en el turismo una oportunidad enorme para traer dinero al país. Países como Alemania, Reino Unido o Francia, donde el clima era muchísimo más frío, preferían venir a España porque para ellos significaba sol, playa, comida barata y una forma de vida muchísimo más relajada. Además de la cultura mediterránea que empezó a atraer cada vez a más turistas. Bares en cada esquina, hoteles y restaurantes por doquier. Y en muy pocos años el turismo pasó de ser algo pequeño a convertirse en uno de los motores económicos más importantes del país. Para que os hagáis una idea, una de cada 10 personas trabaja en el mundo de la hostelería en España. Y eso es porque el 12% de toda la economía española depende del turismo de la hostelería. Ahora sí, a lo que venimos. ¿Es fácil encontrar trabajo hoy en día aquí? La respuesta corta es sí, pero con matices. La hostelería es uno de los sectores donde más fácil es encontrar trabajo, pero yo dividiría todo esto en dos sitios: las empresas grandes y las empresas pequeñas. Y en mi experiencia personal, literalmente me han llamado el 100% de las veces. Por eso creo que en este tipo de trabajos está muy bien para gente joven o gente estudiante que quieran empezar a trabajar y que quieran también empezar a generar ingresos. Te ayudan a coger ritmo, a acostumbrarte a moverte rápido, a trabajar en equipo, porque en la hostelería ya te voy diciendo yo de que tienes que hacer como 1000 cosas a la vez. Espero que no defiendas a la extrema derecha. No, hombre. Espero, Algo también que me llamó la atención es que en estas empresas no se puede entregar el currículum personalmente. Muchas veces por temas de política de privacidad o por cómo funcionan internamente, todo se hace a través de plataformas de empleo. Aplicaciones como Corner Jobs, Indeed o LinkedIn, donde simplemente buscas la oferta, rellenas tus datos, envías el currículum y listo. Ahora bien, cuando hablamos de bares pequeños, la cosa cambia bastante. La gente que está en ese tipo de sitios busca normalmente a gente un poco más experimentada, porque quieras o no trabajar en un bar convencional, muchas veces requiere de saber bastantes cosas. Desde saber todo tipo de vinos, hasta saber de mesas, preparar combinados, cafés o incluso saber entender cómo funciona el ritmo de una barra cuando el local está lleno. Porque cuando el bar se llena todo empieza a ir súper rápido y tú al final tienes que estar preparado. Ya os voy diciendo de que yo no soy el camarero perfecto, yo soy un tío bastante despistado de por sí. Aparte de que encima al principio yo no tenía ni idea de lo que era un vino blanco. Creo que al principio hice como 4 pruebas en total y en algunas de ellas me pedían preparar bebidas que yo ni siquiera sabía que existían, pero bueno. Así que ya os podéis imaginar un poquito cómo ha sido mi percal. Pero si hay algo que puedo decir después de todo esto, es que no tengáis miedo de trabajar en sitios donde al principio no sepáis ni por dónde os da el aire. Porque al final nadie nace sabiendo. Y quieras o no, tarde o temprano, todos tenemos que pasar por ese momento incómodo, donde no sabemos muy bien qué estamos haciendo.
mundo. Pero ya os digo yo que me he metido en líos que no os podéis ni imaginar, que poco a poco todo se aprende. Y si hoy en día trabajo como camarero, es porque un día se me cayeron todos los platos de una mesa. Y aún así, después de eso, volví al día siguiente. Pero bueno, yo creo que ya va siendo hora de responder la pregunta principal del vídeo. ¿Cuánto gana un camarero en España? Pues la respuesta es básicamente que depende muchísimo de dónde vivas. Para que os hagáis una idea de cómo funciona España, el país está dividido por diferentes comunidades autónomas y en cada una de ellas suele variar bastante. Y es que no es lo mismo trabajar en zonas como Extremadura, sin ofender, que trabajar en zonas donde el coste de vida suele ser más alto. En mi caso voy a hablar solamente de Cataluña, Comunidad de Madrid y también del País Vasco. Principalmente porque suelen ser las mejores zonas donde se paga mejor y quieras o no, los sueldos de estos sitios suelen ser bastante parecidos. Así que para que tengáis una referencia realista voy a basarme en estas zonas. En este caso os voy a enseñar la nómina que tengo por aquí. Si no se ve muy bien, seguramente os hago un pantallazo. Esto es una nómina de 40 horas semanales aquí en el País Vasco, pero que sepáis que esto no deja de ser un caso personal, porque sí que estas cifras suelen depender muchísimo del restaurante, del lugar y también de la categoría profesional en el que estés. Y si no sabéis de qué categoría hablo, os dejo la tabla por aquí. Y después de enseñar esos 1.340 euros que gano yo por 40 horas semanales, ahora mismo te lo pregunto a ti, ¿realmente merece la pena todo esto? Porque para mucha gente la hostelería no deja de ser un trabajo temporal, algo que intentas compaginar con el estudio, intentas buscarte otra cosa o simplemente quieres ahorrar un poquito, pero para otras personas es toda una vida. Personas que pasan años y años trabajando, días donde a lo mejor te gustaría estar comiendo con tu familia o saliendo con tus amigos, días libres que a veces caen un martes cualquiera, cuando prácticamente no puedes quedar con tus amigos porque todo el mundo está trabajando. Y al final te das cuenta de algo curioso, que mientras la gente va al bar para desconectar de su trabajo, tú estás ahí trabajando dentro de la rutina de todos los demás. Con esto no quiero decir ni que los restaurantes ni que los bares sean malos, pero también quiero dejar esta reflexión para que la gente piense el sacrificio que mucha gente impone para ganar un poco más de dinero. Espero que te haya gustado el vídeo. Si es así, dale me gusta. Nos vemos pronto.